Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz, zapatear el fiasco. Propicia el terremoto. Cordial y caluroso saludo. Bienvenidos a esta aventura crítica e informativa, hoy en la emisión número 296 de Univertopías, su programa de reflexión y análisis sobre las coyunturas de la educación pública superior en Colombia. En la presente emisión trabajaremos en ¿Cómo vamos UD? Sigue el análisis del documento que se aprueba en el Consejo Superior Universitario, Acuerdo 04 del 5 de mayo de 2025, por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Título segundo, Gobierno y Participación Democrática. Hoy con el capítulo número 2, Participación Democrática, desde el artículo 45 al 52. Asamblea Universitaria, Consejo de Participación y Consejo Electoral. Y de las reformas universitarias que la profesora Olga Salcedo aborda de igual manera el Acuerdo 05 del 5 de mayo de 2025 y nos esboza algunas reflexiones del nuevo estatuto, como los posibles cargos de dirección académica de las escuelas según la nueva propuesta de la Asamblea Universitaria del 2022 y la solicitud de propuesta con la que se hizo el análisis financiero de la propuesta de Estatuto General. Y en el cierre de nuestra emisión, en el camino empedrado de los docentes, el profesor Jairo Ruiz realiza la lectura de la respuesta que da el vicerrector administrativo de la Universidad Distrital, el señor Elber Santos, a un derecho de petición que, tras ser presentado en reiteradas ocasiones por parte de la ASPU, por fin ha sido contestado por parte de la administración. Claro que con una respuesta no muy grata, pues este derecho de petición se presentó debido a que en los periodos 2023-1, 2024-1 y 2025-1 se les ha pagado una semana menos a los profesores de hora cátedra. Y en nuestra primera zona musical coloquémonos alegres, con una salsa tropical exquisita. Si de mover el cuerpo y ponerse en ambiente se trata. ¿Sabían ustedes que el señor Alfredo Gutiérrez en su amplia discografía tiene un disco de salsa? Pues sí, señores, don Alfredo en su gran ingenio lanzó en el año 1969 el disco Así es con salsa, con su conjunto Los Caporales del Magdalena, y bajo su dirección y en la voz de Lucho Pérez de la Sonora Dinamita. Así es con salsa es salsa tocada a través del filtro costeño colombiano con trombón, acordeón y bajos profundos. Para que se deleiten, los dejo entonces con Salsa Mona, canción número 3 de las 7 con las que cuenta Oiga mi
Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UDE? Y en Cómo vamos, UDE, vamos a continuar con el trabajo que se viene desarrollando desde hace ya varios meses, revisando el Acuerdo 04 de 2025, Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hemos revisado ya el título 1, estamos en el título 2 que tiene que ver con gobierno y participación universitaria. En este caso hemos entrado ya a los artículos de participación democrática. Hemos revisado cuál es la lista de órganos de participación democrática. Recordémoslos: Asamblea Universitaria, Consejo de Participación Universitaria, Consejo Electoral, Consejo Estudiantil Universitario, Claustro General Docente, Claustro de Escuelas, Asamblea de Egresados. Recordemos que quedó faltando el Claustro General, que no se ve por ningún lado en la propuesta, pero arranquemos con los que están en la lista. El primero de ellos, Asamblea Universitaria, desde el artículo 45 en adelante. La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de participación de la comunidad universitaria, cuyo propósito es presentar, proponer y plantear ante las directivas de la universidad ideas y perspectivas diversas para la construcción de planes y políticas institucionales de mediano y largo plazo, su evaluación y seguimiento, así como para la creación, reforma o modificación de estatutos de la universidad. Y viene un parágrafo que señala: el procedimiento para la definición y reforma de los estatutos, así como para la adopción de políticas y planes institucionales de mediano y largo plazo, debe prever una etapa de deliberación en la Asamblea Universitaria previo a su estudio y aprobación por parte del Consejo Superior Universitario. Es decir, es obligatorio que todo lo que tiene que ver en políticas de largo, mediano plazo deben pasar por la Asamblea Universitaria antes de pasar a aprobación por el Consejo Superior Universitario. Pero lo que se señalaba en la propuesta de la Asamblea era mucho más contundente que lo que quedó. Lo que quedó prácticamente es lo que ya venía desde el año 2020. Lo que se propone en la Asamblea es lo siguiente: la Asamblea Universitaria es la instancia de participación efectiva, término que fue eliminado, en la que, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad participa en la dirección de la universidad para proponer, deliberar y asumir su postura en la construcción de planes y políticas institucionales de mediano y largo plazo, su evaluación y seguimiento, y en la reforma o modificación de los estatutos conforme a lo previsto en este estatuto. Es decir, falta la contundencia que señala el artículo 68 frente a la participación de la comunidad y su papel en la toma de decisiones. Pero el parágrafo es mucho más contundente en la Asamblea. El procedimiento para la definición de reformas y reforma de estatutos y la adopción de políticas y planes institucionales de mediano y largo plazo debe prever una etapa de deliberación por la comunidad universitaria representada en la Asamblea Universitaria, y sus decisiones son vinculantes siempre y cuando sigan la Constitución, la ley y según los establecido en el presente estatuto y las demás normas que lo desarrollen. Es decir, era vinculante lo que saliera de la Asamblea Universitaria. El Consejo Superior Universitario le entregaba una serie de propuestas en políticas de mediano y largo plazo, la Asamblea las discute y siempre y cuando cumpliesen la ley y la reglamentación estatutaria y la Constitución Nacional, el Consejo Superior debía aprobarlas, como ocurre efectivamente en la Universidad de Nariño. Eso no es una invención de la Universidad Distrital, de la Asamblea Constituyente o de la Asamblea Universitaria de la Universidad Distrital, sino que funciona efectivamente así en la Universidad de Nariño. Pero al Consejo Superior Universitario le quedó grande asumir el papel real de la comunidad. Y continúa. Ahora hablan de la composición, y la composición queda de la siguiente manera. La Asamblea Universitaria estará integrada por representantes de la comunidad universitaria, así 40 representantes de los docentes independientemente de su vinculación, 40 representantes de los estudiantes elegidos por los estudiantes de la universidad que no cuenten con un vínculo contractual con la universidad, 10 representantes del personal administrativo elegidos por el personal administrativo de la universidad,
15 representantes de los egresados de la universidad que no tengan vínculo laboral ni contractual con la universidad elegidos por los egresados. En la propuesta de la asamblea eran 10. El rector o su delegado, con voz y sin voto. Los vicerrectores o sus delegados, con voz y sin voto. El director de bienestar universitario y buen vivir o su delegado, con voz y sin voto. El gerente administrativo y financiero o su delegado, con voz y sin voto. En la propuesta de la asamblea se habla del director de bienestar, del gerente administrativo y financiero, 5 miembros del Consejo Superior Universitario que no quedaron y 5 miembros del Consejo Académico que no quedaron. Es decir, una conformación similar a la de la Asamblea Constituyente Universitaria que funcionó en el año 2014. Claro, no participaron los miembros del Consejo Académico y del Consejo Superior porque no quisieron, no porque la reglamentación no se los permitiera, fue porque no quisieron. Y venía adicionalmente en los parágrafos que la elección del representante de la comunidad universitaria resultará de una lista de elegibles, ordenada de mayor a menor, como efectivamente quedó, y el periodo institucional para los representantes a la Asamblea Universitaria es de 2 años. En el caso que nos ha pasado del Acuerdo 04, se señala que el periodo institucional para los representantes de la Asamblea Universitaria es de 2 años, es decir, excepto para aquellos de los que tratan los literales E, F, G y H. E es el rector, F los vicerrectores, G el director de bienestar universitario y H el gerente administrativo y financiero. Bien, con ello podemos pasar al siguiente ítem, que son las sesiones de la asamblea. La asamblea universitaria sesiona ordinariamente por convocatoria del rector cada 2 años y el periodo de sesiones ordinarias para el desarrollo de sus funciones es de máximo 3 meses. La asamblea universitaria sesiona extraordinariamente por petición escrita de por lo menos una tercera parte de sus integrantes, por solicitud del Consejo Superior Universitario, del Consejo Académico o del rector. Las sesiones extraordinarias se limitan a tratar exclusivamente el o los temas para los cuales fueron convocados y no pueden extenderse por más de un mes, prorrogables hasta 15 días, ni convocar más de 2 sesiones extraordinarias al año. En este momento hay que recordar que se está en una sesión ordinaria, pero que es irregular porque no se ha logrado conformar la asamblea universitaria, que por supuesto en este momento no está con la configuración y funcionamiento de lo que se dice en el artículo 47, sino lo que se dice en el artículo correspondiente del acuerdo 01 del 2020, que es el que mantiene el quehacer de la asamblea universitaria. En la propuesta de la asamblea universitaria existía un parágrafo supremamente importante que fue eliminado, y es: el tiempo de las sesiones lo determina el reglamento interno de la asamblea universitaria. Es decir, que se recuerda que hay un reglamento interno que desarrolla la asamblea universitaria, que lo debe hacer ella, y que diría cuál es el tiempo de desarrollo. Eso quiere decir que el Consejo Superior limitó el tiempo de las asambleas ordinarias a 3 meses y de las asambleas extraordinarias a 1 mes, con las prórrogas correspondientes, pero no le permitió a la asamblea sesionar en términos indefinidos. Y terminamos con las funciones de la asamblea, que son: analizar, proyectar, presentar y recomendar políticas institucionales de mediano y largo plazo al Consejo Superior Universitario. En el de la asamblea se señalaba dar concepto previo y recomendar al Consejo Superior Universitario proyectos de modificación de estatutos, de nuevos estatutos, de políticas en general. La segunda, presentar insumos al Consejo Superior Universitario para formulación de planes de desarrollo de mediano y largo plazo y el proyecto universitario institucional. La tercera, analizar, proyectar, presentar y recomendar reformas estatutarias, así como la expedición de nuevos estatutos al Consejo Superior Universitario. La cuarta, revisar y atender las propuestas que surjan de la comunidad universitaria. La sexta, proponer o solicitar al Consejo de Participación Universitaria los mecanismos y espacios que propicien la participación de la comunidad universitaria en la construcción y trámite de propuesta. La séptima, darse sus propios reglamentos. Y la
última las demás que señalen los estatutos y los reglamentos. En el caso de la Asamblea Universitaria se proponían muchas más funciones y con los verbos definir, implementar, ejecutar, propender, que fueron eliminados. Hasta ahí el primer órgano de participación. El siguiente órgano de participación es el Consejo de Participación, que es el organismo que se ocupa de promover la cultura de la democracia participativa de la comunidad universitaria. En este orden, diseña y propone ante el Consejo Superior Universitario políticas de participación, a tiempo que genera condiciones y mecanismos para el cumplimiento de estas. Este Consejo define estrategias para fomentar la participación de la comunidad universitaria y fortalecer las distintas instancias de participación de la universidad, así como espacios de rendición de cuentas y veedurías de cara a la comunidad universitaria. A su vez, propicia los espacios de construcción e implementación de la política pública y académica en escenarios nacionales e internacionales. Es el organismo que llama a participar a la comunidad. No es un consejo electoral, es un consejo de participación que busca mecanismos para que la comunidad participe. Es lo que formulaba justamente la propuesta de la Asamblea Universitaria. Artículo 50. Composición de ese consejo de participación quedará conformado de la siguiente manera: un representante de los estudiantes o su suplente elegido por los estudiantes para un periodo institucional de 2 años. Un representante de los docentes o su suplente elegido por los docentes para un periodo institucional de 3 años. Queda claro que no debe tener ciertas características, sino que es un profesor de la universidad. Un representante del personal administrativo o su suplente elegido por el personal administrativo para un periodo institucional de 3 años. Un representante de los egresados de la universidad o su suplente elegido por la asamblea de egresados para un periodo de 3 años. Un representante de los exrectores de la universidad distrital, el delegado por el Consejo Superior Universitario de una terna presentada por la representación de los exrectores en el Consejo Superior Universitario. Un delegado del Consejo Académico, un delegado del Consejo Superior Universitario, el vicerrector de Contexto y Proyección Social o su delegado, el director de Bienestar Universitario Buen Vivir o su delegado, el rector o su delegado, y viene una serie de parágrafos que señalan: primero, actúa como secretario del Consejo de Participación Universitaria el secretario general con voz y sin voto. Segundo, los delegados de los consejos superior y universitario son designados por los correspondientes organismos entre sus integrantes. Y parágrafo 3, los miembros del Consejo de Participación Universitaria deciden quién lo preside, conforme se establezca en su propio reglamento. Más o menos es lo que viene de la Asamblea Universitaria. Las funciones del Consejo de Participación no quedaron en el estatuto, lo cual no es del agrado de la comunidad, porque elimina el quehacer fundamental. Seguramente va a quedar para un estatuto específico del Consejo. Y viene el tercer órgano de participación, que es el Consejo Electoral. Es el órgano encargado de organizar, inspeccionar, vigilar, controlar y desarrollar los procesos electorales y consultas en la universidad bajo los principios de imparcialidad, transparencia y oportunidad de los procesos de votación y escrutinio. Este consejo será de primera y única instancia de los procesos electorales. La redacción era mucho más larga en el de la Asamblea Universitaria, pero queda claro que una cosa es un organismo que llama a elecciones y que promueve consultas, y otro el que genera la participación, lo cual no es claro o no era claro para la universidad hasta el momento. Composición, que es el artículo 52, que señala: un representante de los estudiantes o suplente elegido por el Consejo Estudiantil Universitario para un periodo de 2 años, un representante de los docentes o suplente elegido por el Claustro General de Docentes. Ese Claustro General de Docentes no quedó arriba, luego hay que precisarlo porque aparece aquí, pero no aparece dentro de los órganos de participación de la universidad, y este representante es escogido por 3 años. Un representante del personal administrativo suplente elegido por el personal administrativo por un periodo institucional de 3 años. Un representante de los egresados de la universidad o su suplente elegido por asamblea de egresados para un periodo de 3 años. Un representante de los rectores de la universidad distrital elegido por el Consejo Superior Universitario de una terna presentada por la representación de los secretarios del Consejo Superior Universitario. Un delegado del Consejo Superior
Universitario y vienen 2 parágrafos que señalan: actúa como secretario del Consejo Electoral el secretario general, y el segundo, los miembros del Consejo Electoral deciden quién lo preside conforme lo establezca su propio reglamento. Igual, las funciones del Consejo Electoral fueron eliminadas. Se supone que habrá una reglamentación específica. Aquí, en la propuesta de la Asamblea, venían una serie de artículos que hacían parte del Consejo Electoral, porque es el que define el problema de las elecciones, y venían los mecanismos de revocatoria, venían los sujetos de revocatoria, venía el procedimiento para hacer la revocatoria, un procedimiento bien minucioso, pero todo eso fue eliminado por el Consejo Superior Universitario y la comunidad universitaria lo tiene que saber. Todo eso se eliminó. Sigue el Consejo Estudiantil Universitario, pero de él y de los demás órganos de participación seguiremos hablando en nuestra siguiente emisión. No olvidemos que el Consejo Superior Universitario eliminó los procesos de revocatoria de esta propuesta, y eso dice mucho de este Consejo Superior Universitario. Definitivamente hasta aquí por el día de hoy. ¿Cómo vamos, UD? Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Para nuestra segunda zona musical, sigamos en la onda salsera y escuchemos un poco de pachanga, surgido a finales de los años 50, que combina elementos del son montuno y la conga oriental, caracterizándose por su ritmo alegre, ligero y festivo. Pero bueno, para que lo materialicemos, los dejo entonces con una canción que fácilmente podría ser el himno de la pachanga. Esto es Dolores la Pachanguera de Joe Cotó en compañía de Mon Rivera. Escuchemos. ¿Y de las reformas universitarias qué? Con la expedición del nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital, Acuerdo 04 de 2025 del Consejo Superior Universitario, nace una nueva universidad distrital en lo conceptual, organizativo y estructural para materializar tanto la posibilidad de construir permanente y colectivamente una visión compartida de universidad, como la puesta en práctica de una nueva cultura en y para la democracia participativa efectiva en el marco del ejercicio responsable de la autonomía en las diferentes dimensiones y decisiones de la vida universitaria. Nos parece que tales procesos siempre han de estar soportados en la normatividad institucional, al tiempo que el quehacer cotidiano de la vida universitaria deberá alimentar la normatividad institucional
para adaptarla dinámica y oportunamente a las características y requerimientos de su implementación, para que la nueva universidad distrital sea eficiente y eficaz, para que la nueva universidad distrital sea viable financieramente, que su desempeño presupuestal y financiero también sea medido por indicadores financieros de público conocimiento, para que la nueva universidad distrital brille por su excelencia académica, por ser equitativa, incluyente, solidaria, actualizada, moderna y sin carrera de obstáculos internos para su visibilidad, desarrollo y proyección humana, social, cultural y política. Es por ello que en la anterior emisión de Univertopías compartimos las consecuencias de mantener intocables por largos periodos los artículos 17, 18 y 19 del Estatuto Académico vigente desde 1996, lo cual, entre otras cosas, debilitó la institucionalidad de la Universidad Distrital, pues como se pudo observar, según la información de la página web de las facultades, en agosto 15 de 2025, a lo largo del tiempo, cada facultad, cual república independiente, fue organizando, entre comillas, autónomamente el equipo de trabajo, tanto de decanatura como de la Secretaría Académica, de acuerdo con sus propias características y necesidades. Nos parece que esa historia podría repetirse con las escuelas si se mantiene incólume el mandato del literal A del artículo 70 del nuevo Estatuto General, que a la letra dice, abre comillas, cada escuela cuenta con una dirección, cierra comillas, es decir, la dirección de escuela la integra solo el director de escuela, ya que no establece los equipos de trabajo de dicha dirección. Corresponde entonces al nuevo estatuto académico, que debe ser elaborado por el Consejo Académico en articulación con la Asamblea Universitaria, corregir esa y otras omisiones del nuevo Estatuto General, sin temerle al comentario de algunas personas que sin sustento afirman, entre comillas, es que se puede crear mucha burocracia. ¿Qué tipo de burocracia? Así que para el proceso de elaboración del nuevo estatuto académico y demás estatutos derivados, sería necesario e indispensable que la actual administración de la Universidad Distrital suministrara, entre otra información, la relacionada con la estructura que actualmente funciona tanto en los programas académicos de pregrado y posgrado, como los institutos y centros con su respectivo personal académico y administrativo, dependencias, inventario e información estadística, presupuestal y financiera, y muy importante también el estado de ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030, así como el estado del añorado Pacto de Concurrencia. Esa información, entre otras, es clave porque permitirá a la comunidad universitaria no solo conocer lo que actualmente tiene la Universidad Distrital, sino que también se podrían tomar decisiones informadas en torno al uso inteligente y asignación racional de los recursos disponibles para la nueva Universidad Distrital. Por ejemplo, para definir con toda responsabilidad y rigor las nuevas facultades y escuelas. Por su indiscutible importancia y relevancia en la nueva organización académica de la Universidad Distrital, en el día de hoy reflexionaremos sobre los posibles cargos de dirección académica que tendrían las escuelas si el nuevo Estatuto General acoge en su totalidad el artículo 112 de la propuesta de dirección de escuela de la Asamblea Universitaria, que, como ya se señaló, no fue incluido en el texto del nuevo Estatuto General. Omisión que de entrada debilitaría, por decirlo menos, la estructura de las escuelas de la Universidad Distrital, porque institucionalmente la escuela quedaría sin equipos de trabajo que garanticen su cabal funcionamiento. Veamos cómo quedaría el artículo 70 del nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital si se incluye en su literal A la dirección de escuela
propuesta en el artículo 112 de la Asamblea Universitaria. Estructura de las escuelas. Cada escuela cuenta con la siguiente estructura: una dirección a la que se adscriben un director de escuela, la subdirección académico-administrativa, la coordinación de investigación-creación, la coordinación de extensión y proyección social, la coordinación de docencia y formación, las comunidades académicas básicas CABAS, la coordinación de laboratorios de investigación. Asimismo, cada escuela cuenta con un consejo de escuela, cuenta con un claustro de profesores, cuenta con una secretaría académica de escuela. Estas secretarías académicas estarían a cargo de la Secretaría General de la Universidad Distrital. Como se observa, los cargos de dirección académica de las escuelas de la Universidad Distrital serían los siguientes: un director de escuela, una subdirección académico-administrativa, una coordinación de investigación-creación, una coordinación de extensión y proyección social, una coordinación de docencia y formación, una coordinación de laboratorios de investigación. En ese sentido, vale la pena traer a colación el ejemplo que hemos venido construyendo a la luz del nuevo Estatuto General, con los 96 programas académicos que oferta la Universidad Distrital, los cuales se han agrupado en posibles 17 áreas de formación, con los programas académicos de pregrado y posgrado afines en su objeto de conocimiento y enseñanza. Áreas de formación con las que se conformarían posibles 7 facultades y posibles 17 escuelas. Ejercicio que ya hemos compartido totalmente en anteriores emisiones de esta sección de Univertopías. Entonces, en el mencionado ejemplo, los cargos de dirección académica de las posibles 17 escuelas mostraría que se requerirían 17 directores de escuela, se requerirían 17 subdirecciones académico-administrativas de escuela, se requeriría 17 coordinaciones de investigación-creación de escuela, se requeriría 17 coordinaciones de extensión y proyección social de escuela, se requeriría 17 coordinaciones de docencia y formación de escuela y se requeriría 17 coordinaciones de laboratorios de investigación de escuela. En resumen, las posibles 17 escuelas requerirían 102 cargos de dirección académica, de los cuales, a la luz del Decreto Ley 785 de 2005, 34 serían cargos del nivel directivo entre directores de escuela y subdirectores académico-administrativos de escuela. Es preciso aclarar que en la anterior emisión de Univertopías equivocadamente se incluyó las 7 secretarías académicas de facultad en el conjunto de cargos de dirección académica. En consecuencia, para las posibles 7 facultades no se requerirían 52 sino 45 cargos de dirección académica, de los cuales, según el Decreto Ley 785 de 2005, 24 serían cargos del nivel directivo entre decanos y directores de áreas de formación. Y en el presente programa hemos señalado que para las posibles 17 escuelas se requerirían en total 102 cargos de dirección académica, de los cuales, según el Decreto Ley 785 de 2005, 34 serían cargos del nivel directivo entre directores de escuela y subdirectores académico-administrativos de escuela. Es decir, para las posibles 7 nuevas facultades y para las posibles 17 escuelas, a la luz del nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital, en total se requerirían 147 cargos de dirección académica, de los cuales, según el Decreto Ley 785 de 2005, 58 serían cargos del nivel directivo. Lo expuesto es solo un ejemplo de las posibles nuevas facultades y escuelas de la Universidad Distrital. Es inminente
que la comunidad académica construya con toda responsabilidad y rigor muchos otros ejemplos a la luz del Estatuto General, teniendo en cuenta que, como es de público conocimiento, los recursos disponibles son limitados. Por tal razón, nos parece que para la elaboración del nuevo estatuto académico sería muy útil y conveniente que, entre otros elementos, la administración diera a conocer a la comunidad universitaria el número de vicerrectorías, el número de facultades, el número de escuelas, el número de institutos y el número de centros con sus respectivas estructuras y equipos de trabajo que fueron proyectados para dar el aval financiero con base en el cual el Consejo Superior Universitario aprobó y expidió la nueva organización y estructura académica y administrativa de la Universidad Distrital, según el Acuerdo 004 del 5 de mayo de 2025. Resultaría sorprendente por lo insólito que dicho aval financiero se hubiese expedido, por ejemplo, sobre números indeterminados de los cargos de dirección académica y entre ellos los cargos del nivel directivo según el Decreto Ley 785 de 2005. Entonces, es de esperar que la viabilidad financiera expedida por la Administración de la Universidad Distrital garantice la implementación del nuevo Estatuto General sin ningún tropiezo, porque se supone que las fuentes de financiación están aseguradas para los usos inteligentes, responsables y racionales de las mismas en el marco del nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital 2025. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Para nuestra tercera zona musical los dejamos con la canción Al Docente Ocasional, un ya casi himno de Univertopías. Escuchemos. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. En las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Se los vincula por meses y trabajan en exceso. Se les paga pequeñeces en un injusto proceso. No van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. Y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Ocasional. En el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Vamos a hacer rápidamente lectura de la respuesta que da Elber Santos, vicerrector administrativo de la Universidad Distrital, a un derecho de petición instaurado por ASPU-UD por varias ocasiones. En diferentes ocasiones nos habían contestado que se iba a revisar, que el Consejo Académico estaría revisándolo. Incluso en las sesiones de negociación de la mesa, el vicerrector académico se comprometió con que en Consejo Académico lo iban a revisar. Talento Humano se comprometió con revisarlo. Finalmente, ha llegado una respuesta de muy mal gusto por parte de la administración que procedemos entonces a revisar.
El derecho de petición, como hemos señalado, se instaura porque en los periodos académicos 2023-1, 2024-1 y 2025-1 se ha pagado una semana menos a los profesores de hora cátedra. Y la tesis que le hemos sostenido a la administración es que lo ha hecho eliminando la Semana Santa. La administración en varias oportunidades nos había señalado que eso no había ocurrido, que lo que estaba ocurriendo era que había una resolución, concretamente la 001 del 15 de febrero de 2012, por la cual se establece el proceso de selección y vinculación de docentes de vinculación especial. Establece en su artículo 5 que para efectos del pago y liquidación el mes comprende 4 semanas o 30 días laborales en proyectos académicos de pregrado. Y al hacer el conteo que daban el número de semanas, 16 y no 17 en unos casos y 17 en unos y no 18 en otros. Y en ese orden de ideas que se les había descontado una semana, nosotros nos tomamos la molestia como miembros de Junta Directiva hacer conteo de las semanas como lo reza esa resolución y encontramos con que de todas formas quedaba faltando una semana y aquí entonces está la respuesta a ese derecho de petición para esos 3 semestres. Dice, confirma el 28 de agosto del 2025, señores, Asociación Sindical de Profesores Universitarios, referencia a pago de semanas a docentes de hora cátedra, asunto respuesta a derecho de petición, cordial saludo. En atención al derecho de petición presentado el 14 de julio de 2025 por la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Profesores de la Universidad Distrital y remitido por competencia a la Oficina Asesora Jurídica el 11 de agosto del 2025 para la Oficina de Talento Humano, mediante el cual se solicita la corrección de errores en la resolución de vinculación de los docentes de hora cátedra correspondientes a los periodos 2023-1, 2024-1 y 2025-1. Se procede a dar respuesta en los siguientes términos. Primero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 de 1992, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas tiene plena autonomía para organizarse, gobernarse, designar sus propias autoridades y dictar normas y reglamentos conforme a la Constitución y la ley. Nos están diciendo que pueden hacer lo que quieran. El asunto es que no lo hace la comunidad, lo hace la administración. 2. Según los anteriores preceptos, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital emitió el acuerdo número 011 del 15 de noviembre del 2002, por el cual se expide el estatuto docente de carrera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante el cual se estableció en los artículos 6 y 13 la posibilidad de que la Universidad Distrital Francisco de José de Caldas pueda vincular profesores en la modalidad de vinculación especial, entre otros los de hora cátedra. Igualmente la resolución 01 de 15 de febrero de 2012, por medio de la cual se establece el proceso de selección y vinculación de docentes de vinculación especial, se establece en su artículo 5 que para efectos de pago y liquidación el mes comprenderá 4 semanas o 30 días laborales en proyectos académicos de pregrado. Ojo, es a la que nos hicieron referencia varias veces y aquí la mencionan. 3. De acuerdo con la resolución número 050 del 16 de diciembre del 2024, comillas, por la cual se modifica el calendario académico para los programas académicos de pregrado de los periodos académicos 2025-1, 2025-2, 2025-3 y procesos de admisión para el periodo académico 2026-1 de la Universidad Distrital, se estableció en el artículo 9 del siguiente calendario académico para las actividades académicas administrativas y viene un cuadro del calendario académico donde aparecen actividades, periodo académico, responsable. Entre otras, entonces aparece elaboración de registros, aprobación de planes de trabajo de docentes de carrera. Y viene el periodo, sustentación de necesidades de docentes de vinculación especial y hora cátedra por parte de las facultades ante el Consejo Académico para el 25-1 hasta el febrero 17 del 2025, para el 25-3 hasta agosto 1 del 2025, responsables los decanos y las coordinaciones de proyecto curricular. Cursos abreviados, docentes de vinculación especial y hora cátedra, hasta el 21 de marzo del 2025 para el primer periodo, o para el 25-1, hasta el 5 de septiembre para el 25-3. Vacaciones de docentes y se señalan socialización de calendario académico, estudiantes, inicio de clases, se señala finalización de clases. Inicio de clases, marzo 10 al julio 5 del 2025 para el periodo 1 y para el periodo 3 de agosto 25 a diciembre 6. Y cierre del semestre en julio 14 para el 25-1, en diciembre 15 para el
25.3. Considerando que la fecha de inicio de las clases para el periodo 1, 2025, fue el 10 de marzo del 2025 y la fecha de finalización fue el 12 de julio del 2025, según lo dispuesto en el artículo 5 de la resolución número 01 del 15 de febrero del 2012, contabilizan 17 semanas. En consecuencia, el periodo lectivo correspondiente al primer semestre de 2025 se compone de 17 semanas efectivas de clase, en armonía con los estándares mínimos exigidos por la normativa vigente, para lo cual se tendría en cuenta el receso con ocasión de Semana Santa. Si se tiene en cuenta la Semana Santa, serían 18 semanas. Luego, efectivamente, aquí nos están diciendo que no las están teniendo en cuenta. Ahora bien, una situación similar se presenta en los calendarios académicos correspondientes a los años 2024 y 2023, en los cuales también se contempla un receso institucional con ocasión de la Semana Santa, sin que dicha semana se contabilice dentro del cómputo efectivo de actividades académicas, y aquí ya definitivamente lo exteriorizan. No se reconoce la Semana Santa como parte de pago, y eso solamente se ha producido en esos 3 periodos académicos. Desde el año 2000 hasta el año 2022, siempre la Semana Santa fue reconocida para los profesores de hora cátedra, para los profesores ocasionales y para los profesores de carrera. Ahora se les desconoció en 3 periodos sucesivos a los profesores de hora cátedra y la administración lo reconoce, aunque en varias sesiones de trabajo nos dijo que eso no estaba ocurriendo. En ambos casos, el calendario establece un número determinado de semanas lectivas, pero al incluir el receso de Semana Santa generalmente programado entre finales de marzo y comienzos de abril, se debe descontar dicha semana para efectos del conteo real de semanas de clase, conforme al principio de actividad académica o efectiva previsto en la norma vigente. Así que se resalta por qué no se les está pagando. Porque se le dio la gana a la administración no contabilizar la Semana Santa como parte vinculante de los profesores de hora cátedra. En ese orden de ideas, dice aquí, en relación con el periodo académico 2024, el Consejo Académico profirió la resolución 053 del 24 de octubre de 2023, por la cual se expide el calendario académico para los programas académicos de pregrado de los periodos académicos 2024-1, 2024-2 y 2024-3 y el proceso de admisiones para el periodo académico 2025-1 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y presentan la misma tabla que presentaron arriba, pero para el periodo 2024. Y señala después, de conformidad con lo expuesto, se concluye que el periodo académico 1 del 2024 inicia el 1 de febrero del 2024 y finalizó el 29 de marzo del 2024, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la resolución número 01 del 15 de febrero del 2012. Este intervalo comprende un total de 17 semanas calendario. Sin embargo, al considerar el receso institucional programado entre 25 y 29 de marzo del 2024 con ocasión de la Semana Santa, debe descontarse dicha semana del cómputo efectivo de actividades académicas. Es decir, están reconociendo que aparte de haber lo señalado arriba, no pagan la Semana Santa del periodo 2025-1, tampoco lo hicieron en el 2024-1 y más adelante recalcan que eso ocurrió en el 2023-1, haciendo exactamente la misma presentación del calendario o la parte del calendario correspondiente. Así dice después para llegar a la parte final. Por otra parte, el artículo 1 del acuerdo número 012 del 2002, expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital, establece los factores para el reconocimiento y pago de la hora a los docentes vinculados bajo la modalidad de vinculación especial. Tal como se desprende del texto del acto administrativo, no se contemplan fórmulas de liquidación mensual ni por lapsos distintos a las horas trabajadas, lo cual permite concluir que el pago se realiza exclusivamente en función de las horas efectivamente laboradas, conforme al factor asignado según la categoría docente, auxiliar, asistente, asociado, titular. Bien, sí, efectivamente, allí en el acuerdo número 012 se señala cuáles son las tablas con las que se pretende hacer la liquidación, pero debemos señalar aquí que eso no es lo que dice la sentencia C06, la sentencia C06 de 1996, lo que señala en términos reales es que se debe pagar de conformidad al 1279, no con tablas que se homologuen al 1279, no, de conformidad con el 1279. Y sigue aquí,
La anterior conclusión se fundamenta en lo manifestado por la Corte Constitucional a través de la sentencia C06 de 1996 y el Consejo de Estado a través de sentencia radicada número 21833 del 21 de junio del 2018, en la cual se asegura que, comillas, de acuerdo con el criterio decantado por la Corte en pronunciamiento anotado, los profesores de cátedra a que se refiere el artículo 73 y viden son, comillas, servidores públicos que están vinculados a un servicio público, cierra comillas, mediante una relación laboral subordinada por cuanto cumplen una prestación personal de servicios igual a la que realizan los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales, a que se refiere el artículo 74. Y en esa medida, negrillas, dice aquí, devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una subordinación como se les exige a los otros, como honorarios, reuniones, evaluaciones, etcétera, contempladas en el reglamento. Negrilla fuera de texto. En ese orden de ideas, si esto lo estuviera cumpliendo la universidad, no solamente debería pagarle la Semana Santa, sino que adicionalmente, como habría subordinación, debería designarles horas no lectivas en su contrato para cumplir con lo que señala aquí frente a las reuniones y las demás actividades que debiera desarrollar el profesor de hora cátedra. Es decir, están exponiendo un argumento que favorece a los profesores y llamaríamos a que recogieran ese argumento para seguir no solamente con el derecho de petición, sino con la exigencia de que les paguen la Semana Santa de estos 3 años. Hay que colocar la querella. Sigue la respuesta del vicerrector Elber Santos. En el mismo sentido, mediante el concepto 880 del 27 de agosto de 1996, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló que aunque la relación entre un docente de hora cátedra y la institución de educación superior oficial donde presta sus servicios no es equivalente a la que existe con un empleado público o un trabajador oficial, sí constituye una relación laboral de carácter especial y natural convencional, sujeta en cada caso a lo establecido en la ley, así como a los estatutos y los reglamentos de la respectiva institución. Es decir, están armándose de razones para decir por qué no pagaron la Semana Santa, porque hay un nivel de subordinación y en ese periodo no laboraron. Pero resulta que a los profesores de planta sí se lo pagaron. Y a los ocasionales de tiempo completo y de medio tiempo también se los pagaron. Entonces, en ese orden de ideas, por el derecho a la igualdad, se lo deben pagar a los profesores de hora cátedra. Y siguen aquí en la respuesta, que es una respuesta bastante larga. Esta interpretación, en consecuencia, el marco normativo interno, en armonía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, reafirman que no procede el pago por periodos en los que no se haya ejecutado la labor académica, toda vez que dicha interpretación garantiza el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos conforme a los postulados de la función administrativa y el interés general. Mentira, aquí no están preservando el presupuesto de la universidad, lo que están haciendo es trasladándolo a otros gastos que quisiéramos saber cuáles son. Esta interpretación también se soporta en la interpretación de la sección segunda del Consejo de Estado, que reitera en jurisprudencia que se ha reconocido que la relación entre las instituciones de educación superior del orden público y el personal vinculado mediante la modalidad de cátedra es de naturaleza laboral y subordinada, y que, según lo señalado por la sección segunda del Consejo de Estado en sentencia del 21 de junio del 2018, su remuneración debe pagarse proporcionalmente al trabajo desempeñado. Claro, debe pagarse proporcionalmente a lo que se le paga a los profesores de carrera. En ese orden de ideas no se trata de no pagar la Semana Santa, sino que se trata es de pagarles en las proporciones de lo que se le paga a los profesores vinculados a la carrera, que además son de régimen especial. Eso quiere decir que estas herramientas que está entregando el vicerrector son herramientas que debemos utilizar para el proceso de formalización. Y siguen tanto la Corte Constitucional en la sentencia C06 de 1996 como el Consejo de Estado en la providencia con radicado 21833 del 21 de junio del 2018 han sido enfáticos y reiterativos en sostener que la remuneración de los docentes vinculados bajo la modalidad de hora cátedra deben reconocerse en proporción al tiempo efectivamente trabajado. En estas providencias se precisó que la naturaleza y labor subordinada de esta vinculación no implica el pago de un salario fijo, sino de una contraprestación directa ligada a la prestación efectiva del servicio. Ojo con ello. Como el tiempo se nos agota, dejamos la lectura hasta aquí y en nuestra emisión suplementaria continuamos con ella. Muchas gracias a todos.
Y hasta aquí el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos en nuestra emisión radial. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Y recuerden escuchar la segunda parte de Camino Empedrado en nuestra edición suplementaria. Bueno, esto ha sido todo por hoy en nuestra aventura univertópica del día de hoy. Espero hayan disfrutado de este arduo pero apasionado trabajo que realiza cada uno de los miembros de esta linda comunidad de personas que luchan por recobrar la memoria de esta linda universidad y trabajar en aras de un futuro mejor para ella. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Y terminada nuestra emisión radial, damos inicio a nuestra emisión suplementaria, no sin antes saludar a Daniel González, quien dirigió hoy nuestra emisión radial, a Paula Rivera y Andrés Rodríguez, quienes desarrollaron el trabajo técnico para la emisión de nuestro programa, y al profesor Edgar Ramírez, quienes de conjunto envían nuestra emisión por las redes sociales. En el día de hoy trabajaremos. En primera instancia continuamos con la segunda parte del camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos. Seguimos con la respuesta que da la Vicerrectoría Administrativa al derecho de petición de los profesores, donde reconoce que ha dejado de pagar la Semana Santa en el periodo 2023-1, 2024-1 y 2025-1, y amenaza con que seguramente solamente pagarán horas dictadas. En segundo término, en Univertopías y el proceso de paz en Colombia, continuamos con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones. Vamos en el título ya, Recomendaciones. Entramos al tercer gran bloque de estas para consolidar democracia incluyente, amplia y deliberativa, hallazgos y recomendaciones. Y viene el listado de las recomendaciones a corto, mediano y largo plazo. Arrancamos de una vez. En nuestra zona musical, el tema Rebelión, contra todo lo que no sea amor, contra todo lo que no sea buscar la paz. La utopía de un mundo en paz no es tal si no es posible que los buenos sean los que se levanten y la jalonen. Con Belarmino, Rebelión. Donde haya alegría, paz y unidad. Queremos ver el cielo limpio y de cristal. Queremos que esto sea realidad. Rebelión, 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 rebelión contra todo lo que no sea amor.
que no sea buscar la paz. Sabemos que difícil de obtener será que todos aprendamos a vivir en paz. Sabemos que la guerra puede aniquilar las vidas que se hicieron para amar. Rebelión, 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 rebelión. Contra todo lo que no sea amor, contra todo lo que no sea buscar la paz. Y cuando llegue el día en que sea así, el día en que todos tengan libertad, entonces hallaremos la felicidad. Entonces sí que el sol alumbrará. Rebelión, 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 rebelión. Contra todo lo que no sea amor, contra todo lo que no sea buscar la paz. Rebelión, 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 rebelión. Contra todo lo que no sea amor, contra todo lo que no sea buscar la paz. Rebelión, 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 rebelión. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. En el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos, en nuestra versión suplementaria, continuamos con el análisis y la lectura de la respuesta del derecho de petición interpuesto por ASPU y respondido por la administración, concretamente por la vicerrectoría. Habíamos leído ya y revisado las 4 primeras páginas, nos queda la parte final de la 5ª página y la 6ª página. Hasta aquí ya habíamos revisado que prácticamente los criterios fundamentales en los que se soporta la respuesta es en la necesidad de pagar única y exclusivamente las horas lectivas dictadas y no pagar las que no se surten. En ese orden de ideas queda claro que no se paga la Semana Santa, y sobre esa concepción seguramente se estará pensando en no pagar las horas de paros en la universidad, las horas de ceses por diferentes motivos en la universidad, los días feriados, etc. Así que es muy peligrosa la respuesta. Habíamos llegado hasta el párrafo que tiene que ver con la sentencia C06 de 1996 y la providencia con radicado 21833 del 21 de junio de 2018, y de allí continúa el
texto de la respuesta que señala lo siguiente. De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto 880 del 96 y la sección segunda de este mismo tribunal, en múltiples pronunciamientos, han reiterado que la relación de los docentes de hora cátedra con las instituciones de educación superior oficiales es de carácter especial y convencional, regida por la ley y por los reglamentos internos. En este marco, el reconocimiento económico se causa únicamente en proporción al tiempo y a las horas efectivamente desempeñadas, conforme lo prevén las normativas aplicables y los estatutos de cada institución. En línea con lo anterior, el Departamento Administrativo de la Función Pública, al conceptuar sobre el ejercicio de actividades como docentes de hora cátedra por parte del servicio público, ha precisado que estas solo son procedentes fuera de la jornada laboral habitual, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley. Asimismo, indicó que los docentes de hora cátedra, aunque no ostentan la calidad de empleados públicos ni de trabajadores oficiales, se vinculan mediante una relación laboral especial regulada por la ley, los estatutos y los reglamentos internos de cada institución. Esta vinculación implica que la remuneración y el reconocimiento de prestaciones sociales, si es del caso, se realice únicamente en proporción al tiempo efectivamente trabajado, descartando pagos por periodos en los que no se haya prestado el servicio. Es decir, se están armando de toda una argumentación para no pagar la Semana Santa, pero con esa misma argumentación están aceptando la calidad de empleados públicos o de servidores públicos, con la cual debemos pelear entonces los profesores de ASUD para que se entre el proceso de formalización de los profesores de hora cátedra, pero también para que se les paguen los monumentos tal como se hace con los profesores de carrera. Y finaliza el documento con los siguientes párrafos. De conformidad a lo expuesto y teniendo en cuenta los calendarios académicos adoptados para los primeros periodos de los años 2023, 2024 y 2025, fundamentados en el marco normativo vigente y la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa aplicable, se concluye que la remuneración de los docentes vinculados bajo la modalidad de hora cátedra está sujeta a la efectiva prestación del servicio académico durante el tiempo establecido por la institución. Ojo con los lunes festivos, profesores. En consecuencia, no resulta procedente el reconocimiento económico por los lapsos no laborados solicitados como aquellos que correspondan al receso institucional por Semana Santa. En tanto, no se configura la contraprestación del servicio que justifique el uso de recursos públicos. Esta interpretación se fundamenta adicionalmente con los principios de legalidad, eficiencia del gasto público y responsabilidad fiscal y garantiza la correcta aplicación del acuerdo número 012 del 2002 que establece el pago por horas efectivamente trabajadas. En ese orden de ideas, el pago de los docentes de hora cátedra debe efectuarse exclusivamente sobre la base de las semanas efectivamente laboradas, excluyendo aquellas en las que, por disposiciones institucionales, no se desarrollan actividades académicas. Con estas apreciaciones, le damos respuesta a la solicitud presentada, la cual se encuentra debidamente atendida con las indicaciones antes expresadas, de manera clara, con las respuestas de fondo, comprensibles y razonables, en forma congruente con lo solicitado, detallando cada uno de los asuntos indicados en su petición acorde con lo establecido en la Ley 1755 de 2015, firma Elber Santos Romero. No le da vergüenza firmar eso, vicerrector administrativo y financiero de la universidad. Es decir, la universidad reconoce, después de negarlo muchas veces en la mesa de negociación, que están haciendo uso del no pago de la Semana Santa a los profesores de la cátedra, argumentando que se está con ello preservando el presupuesto de la Universidad Distrital. Eso quiere decir que los rectores anteriores no acudieron a preservar, a utilizar debidamente el presupuesto de la universidad para el pago de más de 1,000 personas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a las que se les pretende desconocerles este derecho. Así que llamamos a los docentes a que se presenten los recursos a que haya lugar y a que asistamos a las reuniones que convoque la Junta Directiva o a las asambleas que se convoquen para tratar de, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la movilización, hacer que la administración le pague a los docentes. Hasta aquí el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Y después del camino empedrado, viene aquí a nuestra zona musical Anati Hobbs, Antipatriarca.
Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Y el proceso de paz en Colombia. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia continuamos con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones. Ya hemos terminado todos los hallazgos, estamos en el título Recomendaciones, concretamente en las del bloque 3. Frente a estas recomendaciones ya hemos hecho la revisión y lectura de la parte introductoria y las generalidades. Ahora especificamos cuáles son exactamente las recomendaciones. Y arrancamos con la primera. 3.1 Pacto Político Nacional de corto plazo. Acuerdo 15. Al Estado colombiano, la sociedad en general, Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales, incluyendo las autoridades étnicas, al Consejo Nacional de Paz, a los consejos territoriales de paz, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales, con acompañamiento del Ministerio Público, promover diálogos locales y regionales que incentiven la participación de los diversos sectores sobre los intereses y el rol que estos han desempeñado en el conflicto armado, y rechazar definitivamente la violencia como medio de resolución de conflictos. Lo anterior en el marco de la construcción de un pacto nacional de rechazo a la violencia y un compromiso de exclusión de las armas de la política. 3.2 Reforma política, mediano plazo. Acuerdo 16. Al Gobierno Nacional, el Congreso de la República, los partidos políticos y movimientos políticos avanzar en una reforma al régimen político y electoral que tenga en cuenta las propuestas realizadas por la Misión Especial Electoral creada en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz a través de una discusión amplia y plural para la búsqueda de consensos alrededor de las garantías para un régimen pluralista, democrático y deliberativo que permita dignificar el ejercicio de la política. Esta debe incluir, cuando menos, medidas para garantizar la representatividad de la diversidad regional
y en particular de la ruralidad, sobre la base de una revisión y ajuste del sistema de representación en el Congreso de la República. Establecer garantías necesarias para la implementación de las circunscripciones especiales transitorias para la paz, a partir de una evaluación de los desafíos y lecciones aprendidas en las pasadas elecciones. Fortalecer la democracia interna de los partidos a través de procesos inclusivos, participativos y democráticos con garantías de paridad de género para la elección de candidatos, definición de agenda y directivos. Avanzar hacia un sistema de listas cerradas y bloqueadas con paridad de género, listas cremallera, que reemplace el voto preferente, mediante la entrega de incentivos de recursos adicionales para la organización partidaria o para gastos de campaña a aquellos partidos que decidan cerrar sus listas. Fortalecer la regulación de la financiación a los partidos políticos y a las campañas, incluyendo la revisión de topes y mayores controles, y avanzar hacia una financiación predominantemente estatal. Revisar y fortalecer el régimen de sanción a los partidos y movimientos políticos. Garantizar la participación de la ciudadanía en los procesos de inspección, vigilancia y control de los recursos empleados en los procesos electorales. Hacer ajustes institucionales para garantizar la independencia y capacidad de autoridades electorales, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral en lo que se refiere a su eficacia y oportunidad. Es necesario fortalecer su presencia territorial y establecer concursos públicos de mérito para la elección de sus integrantes, entre otras acciones. 3.3. Participación ciudadana. Corto plazo. Acuerdo 17. Al Gobierno Nacional y autoridades territoriales promover espacios de diálogo deliberativo que garanticen que las políticas públicas respondan a las necesidades ciudadanas, fortalezcan la legitimidad y la confianza institucional. Mediano plazo, el Acuerdo 18. Al Gobierno Nacional y al Congreso de la República avanzar en un enfoque de derechos y garantías para las organizaciones y movimientos sociales, en particular las organizaciones de base de grupos históricamente marginados, mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos étnicos, campesinos y campesinas, que permita reconocer, fortalecer y garantizar su incidencia en asuntos políticos. Corto plazo, Acuerdo 19, al Estado colombiano y al Gobierno Nacional, con acompañamiento del Ministerio Público, garantizar el cumplimiento de los compromisos derivados de los procesos de diálogo e interlocución con la ciudadanía y adoptar mecanismos para el seguimiento y la rendición pública y periódica de cuentas sobre sus avances y dificultades. Mediano plazo, Acuerdo 20, al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, impulsar un estatuto para la participación de las mujeres y personas LGBTIQ+, que promuevan el fortalecimiento de las capacidades individuales y organizativas en los procesos de participación y que realice la participación mínimamente paritaria en las diferentes instancias y mecanismos de participación ciudadana política, incluyendo los escenarios de construcción de paz. 3.4. Protesta social y movilización. Largo plazo. Acuerdo o Política 21. Al Estado colombiano, bajo el liderazgo del Gobierno Nacional y del Congreso de la República, realizar los ajustes normativos, institucionales, culturales y políticos necesarios para dar garantías al ejercicio de la movilización y la protesta como derecho y a la primacía del diálogo amplio y plural como respuesta a la misma. Lo anterior sobre la base de un diálogo que promueva en la sociedad en su conjunto una comprensión de la conflictividad social y las manifestaciones derivadas de la misma, como una dinámica legítima y propia de la democracia y que permita concertar las medidas necesarias teniendo en cuenta los avances y recomendaciones realizadas por las Cortes, organizaciones de derechos humanos y organismos intergubernamentales y el espacio de diálogo nacional llevado a cabo en cumplimiento del acuerdo final de paz. Las garantías deberán incluir, entre otras: corto plazo,
la creación de capacidades e instancias formales e informales de participación y diálogo en todas las instituciones como mecanismos de prevención y manejo de la conflictividad social. Corto plazo, mensajes públicos de las autoridades del Estado del más alto nivel de respeto y respaldo a las manifestaciones legítimas de protesta social y de rechazo a la violencia como medio de resolución del conflicto social. Corto plazo, medidas para evitar el uso del sistema penal y las acciones policivas y otras normativas como mecanismos de represión de las movilizaciones y protestas sociales pacíficas y legítimas y de la labor de las personas y medios de comunicación que ejercen la libertad de expresión y de prensa. Se debe garantizar asimismo el derecho a la información a través de capacitaciones, entrenamientos, sensibilización y pedagogía sobre el acompañamiento y la garantía de la protesta social como derecho. Estos deben incorporar un enfoque étnico, de género y de derechos de las mujeres. Corto plazo, acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales y el reconocimiento y facilitación de mecanismos de acompañamiento y supervisión provenientes de las organizaciones y movimientos sociales. Mediano plazo, la reducción a cero de homicidios, lesiones con armas de fuego o por uso desproporcionado o innecesario de la fuerza, tratos crueles e inhumanos, torturas, detenciones ilegales o arbitrarias, violencia sexual y de género y otras graves violaciones a los derechos humanos que puedan ser de responsabilidad de miembros de la Policía Nacional. Esto se puede lograr mediante la implementación de, entre otras, 1. La aplicación estricta de los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza para el control y la contención de disturbios en protesta social. 2. La trazabilidad del mando de las autoridades durante la contención y control de los disturbios que se presenten en el ámbito de la protesta social. 3. La neutralidad de la fuerza pública, incluso cuando las manifestaciones se dirijan contra el Estado o el gobierno. Y 4. El control efectivo de los funcionarios de la policía, teniendo en cuenta las recomendaciones sobre el fortalecimiento de los controles de la fuerza pública contenidos en el numeral 32, fortalecimiento de los controles de la fuerza pública. Corto plazo, la prohibición de la intervención militar en operativos de control y contención de los disturbios surgidos en situaciones de protesta y la movilización social. Mediano plazo, la reforma o eliminación del SMAT e incorporación de procesos de formación públicos y evaluables para prevenir la estigmatización y criminalización de movimientos y organizaciones sociales. Es necesario igualmente garantizar el cumplimiento de los estándares sobre uso de la fuerza por parte de instituciones policiales. Política 22. A los servidores públicos abstenerse de realizar conductas que deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o estigmaticen la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, integrantes de movimientos sociales y de líderes y lideresas sociales. También es importante que se abstengan de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan su seguridad, honra y buen nombre. 3.5. Ejercicio de la política libre de violencias, corto plazo, política 23. Al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, adoptar las medidas necesarias para brindar garantías con enfoque diferencial para los líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, excombatientes, así como la oposición política y social, sobre la base del diálogo y consenso con los diferentes sectores o grupos a través de mecanismos existentes o nuevos. Para ello se sugiere fortalecer las capacidades del sistema de alertas tempranas, de la Defensoría del Pueblo y los mecanismos que garanticen el seguimiento, atención y rendición periódica de cuentas sobre sus recomendaciones. Fortalecer las capacidades de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía a nivel territorial para lograr un análisis contextual de las agresiones contra líderes y lideresas y excombatientes por región. Garantizar una respuesta efectiva por parte de la Unidad Nacional de Protección
a las solicitudes de protección individuales y colectivas. Adicionalmente, fortalecer la participación de mujeres en los esquemas y garantizar sanciones ejemplares en casos de violencias sexuales contra protegidas. Implementar con suficientes recursos el programa de protección colectiva de comunidades rurales, cumplir sus objetivos a cabalidad, activar instancias territoriales del programa y dar respuesta a partir de comités técnicos. Garantizar recursos y capacidades para implementar el programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, aumentando su cobertura territorial. 3.6. Incursión de grupos históricamente excluidos, mediano plazo, política 24. Al Gobierno Nacional, establecer un espacio de diálogo y concertación con las organizaciones campesinas para acordar las reformas normativas e institucionales que se consideren necesarias para garantizar el reconocimiento del sujeto campesino, su igualdad material y su participación activa y efectiva en los asuntos que les afectan. Estas reformas incluyen, entre otras, la adopción de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos, medidas para el fortalecimiento político del movimiento campesino y campañas contra la estigmatización de sus liderazgos y organizaciones. Mediano plazo, política 25, al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, con participación activa y efectiva de organizaciones de mujeres, acordar los ajustes institucionales y normativos necesarios para hacer frente a la discriminación en razón de género y garantizar la igualdad de género, la seguridad y la vida libre de violencias para las mujeres y las personas LGBTIQ+. Mediano plazo, política 26, al Estado colombiano en cabeza del Gobierno Nacional y las autoridades territoriales, incluyendo las autoridades étnicas, suscribir pactos por la igualdad para las mujeres y la desestructuración del patriarcado para cimentar la paz. Mediano plazo, política 27, al Gobierno Nacional y el Congreso de la República, concertar y priorizar con los pueblos étnicos los ajustes normativos e institucionales para garantizar los derechos consagrados en la Constitución Política de 1991. Para avanzar en esto se requiere por cada pueblo. Pueblos indígenas. Desarrollo de los artículos 2, 7, 10, 40, 246, 286, 287, 329 y 330 de la Constitución de 1991, el bloque de constitucionalidad y el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, de tal forma que se garanticen los derechos relacionados con las entidades territoriales indígenas, la participación política y la jurisdicción especial indígena, entre otros. Pueblo negro afrocolombiano. En cumplimiento de los artículos 2, 7 y artículos transitorios 55 de la Constitución de 1991, el bloque de constitucionalidad y el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz. Garantizar la reglamentación completa de la Ley 70 de 1993, el cumplimiento en materia de entidades territoriales, autonomía y protección de los territorios colectivos de comunidades negras y el desarrollo diferenciado de ciudades y municipios de mayor presencia afrocolombiana y negra del país. Pueblo raizal. En cumplimiento de los artículos 2, 7 y artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991, la Ley 70 de 1993, el bloque de constitucionalidad y el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, avanzar en la aprobación del Estatuto de Autonomía del Pueblo Raizal para garantizar la institucionalidad, las competencias, las curules y los procesos de coordinación interinstitucional que reconocen el territorio ancestral raizal y la protección de sus tierras. Pueblo palenquero. Incumplimiento de los artículos 2, 7 y artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991, la Ley 70 de 1993, el bloque de constitucionalidad y el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, desarrollar la normatividad para la creación de la entidad territorial palenquera. Esta debe garantizar la institucionalidad, las competencias y los procesos de coordinación interinstitucional. Pueblo RROM, en cumplimiento de los artículos 2 y 7 de la Constitución de 1991 y el bloque de constitucionalidad, se debe desarrollar el catálogo de derechos del pueblo RROM en materia de protección. Este debe garantizar la institucionalidad, las competencias y los procesos de coordinación interinstitucional. Hasta aquí las recomendaciones
del título o subtítulo 3 en general de estas recomendaciones del documento Hallazgos y Recomendaciones, algunas de las cuales se han venido desarrollando y otras que están por desarrollar. En nuestra próxima emisión continuamos con el ítem 4 de las recomendaciones para enfrentar los impactos del narcotráfico y de la política de drogas. Hasta aquí Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Y para cerrar nuestra emisión con la última zona musical, con la canción oficial por los 100 años de la Reforma de Córdoba, hace ya 7 años. La canción oficial de la Reforma de Córdoba, con la Nueva Mañana. Se alzan las voces, vuelven aquellos latidos, se abre en la noche por nuestro sur el camino, como el torrente libre de un río, con guardapolvos, sueños y libros, tierra en desvelo, fuego de mi corazón. Pueblos hermanos, bajo este sol sin fronteras, van de la mano entrelazando quimeras para calmar al fin los dolores, con la esperanza llena de flores brota del suelo este respiro de amor. Somos el bosque con luna llena, abrazos en primavera, somos docentes que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro a cuestas, somos reforma y emblema, la casa que siempre te espera. Centenario de esta revuelta danzante sube a lo alto por la soltura de un ave, sobrevolando la cordillera y hasta los mares su grito lleva, uniendo rumbos de una ilusión cardinal. Somos el bosque con luna llena, abrazos en primavera, somos docentes que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro a cuestas, somos reforma y emblema, la casa que siempre te espera, somos el bosque con luna llena, abrazos en primavera, somos docentes que escuchan, somos vecinos que luchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro a cuestas, somos reforma y emblema, la casa que siempre te espera. Siempre te espera. Somos la casa que siempre te espera. Somos la casa que siempre te espera. Y hasta aquí nuestra emisión de Univertopías del día de hoy, 7 de septiembre del 2025. El homenaje a los profesores ocasionales y catedráticos, en particular a los catedráticos, llamándolos a que salgan
y defiendan sus derechos, porque como van las cosas, van a solamente pagarles las horas dictadas sin reconocer la preparación de clases, sin reconocer las calificaciones, sin reconocer los procesos de introducción y de acción e interacción con los estudiantes, sin la atención a los mismos. Ojo pues, es el momento de levantarse, porque es el momento de trabajar los procesos de formalización. Un saludo muy cordial a Daniel González, Andrés Rodríguez y Paula Rivera, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, quienes nos ayudan con su trabajo para que las emisiones aparezcan y lleguen a todos ustedes cada 8 días. Al profesor Edgar Ramírez, quien nos contribuye también con la proyección de nuestra emisión, y a todos los que de alguna manera contribuyen al desarrollo de nuestras emisiones y los que nos escuchan allá detrás de las ondas electromagnéticas. Hasta aquí Univertopías el día de hoy. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.